La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. Diego, bienvenido. Oye, magnífico. Estar en la primera tanda es mejor estar en la segunda. Mira, ayer se cumplió un episodio doloroso para el país, sobre todo por la muerte de 3 venezolanos que cayeron víctimas de la violencia desatada, sin razón y por supuesto con la intención de generar muchísimo miedo y de frenar seguramente la posibilidad de la repitencia de este tipo de eventos como fue la protesta de ayer, que por cierto hoy ha tenido una repercusión muy grande, ha continuado, hay una especie de desafío por parte de los estudiantes. Sin embargo, cuando esta mañana amaneció, yo decía, ¿en qué ha cambiado el país? ¿Se ha debilitado el gobierno? ¿Se ha logrado ganar terreno por parte de la oposición en su intención de lograr un cambio político? ¿O estamos inclusive peor que ayer luego de los penosos sucesos ocurridos? Fíjate, Roberto, ayer cuando yo llegué a la Plaza Venezuela, que era una mañana luminosa, ¿no? Alegría, nunca me imaginé que terminaría de esta manera perversa, cruel. ¿No te lo imaginaste, no? ¿En serio que no? Jamás, no me lo imaginé, porque era un ambiente era tan alegre y tan tomando pacífico. En cuenta los antecedentes del gobierno. Bueno, te confieso que yo llegué así, pero cuando estuve dentro de la gente, dije, ¿por qué tiene algo que pasar? Eran la mayoría de mujeres, si te pones a ver, muchos jóvenes, armados, yo digo, de esperanza y de confianza en el futuro del país. Yo decía, estos muchachos han salido a calentar la causa de la libertad, que es distinto que incendiar las calles. Y acabo de leer un comunicado del secretario general de la OEA, donde llama a las partes a que no se agredan, y digo, bueno, esto es el colmo, esta es la equivalencia moral, en que criminales y víctimas tú los pones al mismo nivel, eso es amoral. Es igual lo que hizo la MUD también. La MUD dice que no le gusta la violencia en su comunicado, cosa que no nos gusta a ninguno tampoco, y dice que confía, pues no utiliza el término confiar, entrega a los organismos de justicia del país, sabiendo que no lo hay, y a los organismos de investigación, y coloca entonces a víctimas y victimarios al mismo nivel, y le dice al mundo que este es un país normal, democrático, en el cual tú puedes pedirle a las organizaciones judiciales cuando aquí está enterrado todos los sistemas judiciales. El problema es que esos criminales que tú llamas tienen la conducción del país, y la solución de la crisis política que vive el país precisamente pasa por ellos, o a menos que tú pretendas desplazarlos a través del método violento. Bueno, yo digo lo siguiente, ¿no? Nosotros tuvimos una oportunidad electoral excepcional, que fue la del 14 de abril, la ganamos, no la defendieron, no quisieron defenderla por X razones, no la defendieron, y perdimos esa, y hoy estamos viviendo las consecuencias. Entonces yo digo, si no hay salida electoral, Roberto, ¿hay una salida armada? Claro que no, aquí los únicos armados son las pandillas del gobierno, el gobierno mismo y las Fuerzas Armadas. Entonces, yo creo en la conspiración abierta y pública de los ciudadanos. ¿Qué están haciendo estos muchachos en la calle? Es una insurrección. Lo que estamos viendo ahorita es una insurrección. Si es una insurrección, el gobierno puede justificar su actuación diciendo, bueno, actuamos en consecuencia. ¿Qué haces tú cuando te conspiran en contra de tu ahí te va yo a hacer una reflexión. Yo le estoy haciendo un llamado a las Fuerzas Armadas y le digo, ustedes son un poco como el guardián de la Constitución. Cuando ustedes observan que hay grupos de delincuentes, de criminales matando a inocentes con armas largas, que está penado, como tú lo sabes, internacionalmente por toda clase de convención, ustedes lo permiten, se hacen cómplices. Fíjate algo, que el régimen en esta oportunidad no sacó a las Fuerzas Armadas a reprimir a los muchachos. Lo hicieron con los grupos de los Tupamaros, con el SEBIN, que es una organización civil. Las fotos lo documentan claramente, están los tipos cuando le están disparando. Pero también hay guardias nacionales disparando. Yo no los vi, pero entonces la Guardia Nacional yo les digo, ¿usted qué es eso de honor y su divisa? Y a los militares les digo, y ustedes dicen que son hijos de Bolívar, pero por Dios, ¿cómo ustedes atreverse a decir que son hijos de Bolívar? ¿En qué se han convertido? Entonces, ¿qué pienso yo? La Fuerza Armada tiene la obligación constitucional, Roberto, de defender los derechos de los venezolanos. Pero en este caso,
Si ellos no contribuyen a desarmar a esos que usan fusiles de guerra, son cómplices y tendrá consecuencias para ellos. Yo me imagino que tiene que haber muchos oficiales en las Fuerzas Armadas pensando que si ellos juegan un rol de complicidad en la matanza o masacre de venezolanos, eso tendrá consecuencias terribles. Ellos tienen hoy en día no un atajo, como dice alguno. Aquí la Constitución nos da una autopista de posibilidades para nosotros actuar. Y ellos tienen que actuar en ese sentido. Así lo veo yo. Ahora, Perdón que te diga una cosa, pero si la oposición oficial dice, bueno, que la violencia es compartida porque tú pones igual a las víctimas y a los criminales, si yo soy la Fuerza Armada, digo, bueno, pero la verdad es que si esta misma oposición piensa de esa manera, ¿por qué yo debo jugar un rol de interrumpir el proceso y de reclamar que están vulnerando sus derechos? ¿Qué es lo que comienzan a decir en el mundo? Hoy me dijo una persona al exterior, ¿y tú por qué protestas, Diego? Si mira, la posición oficial dice que la ha entregado a los organismos judiciales de tu país y a los organismos de investigación para que determinen qué pasó. Y en edición se ponen 3 días de duelo. Y yo digo, bueno, hoy tendría que estar la MUD 3 días de reclamo y de denuncia al mundo, todos ellos. Aquí hay que denunciar un régimen que está matando a venezolanos. Ahora, cuando tú dices que las Fuerzas Armadas tendrían que reaccionar a favor de la causa de la democracia, ¿sí? ¿No estás exigiéndole que actúen en contra de sí mismas, tomando en cuenta que este es un gobierno donde el factor determinante y el componente fundamental son precisamente los militares? Este es un gobierno militar. Tú tienes razón en eso, pero la diferencia está que es un gobierno militarizado en este momento dominado por los cubanos. Hay oficiales venezolanos que no les hace ninguna gracia estar tutelados por los cubanos, estar supeditados y subordinados a los cubanos. Y esos militares que les molesta estar subordinados a los cubanos, yo me imagino que tienen que pensar que a nosotros nos hacen gracia. Ahora, yo voy a hacer una reflexión en voz alta. ¿Qué pasa con estos oficiales de Irán? Y entonces nosotros vamos a asumir la iniciativa y estos civiles de la oposición dicen que no hay que tomar un atajo, que los militares somos peligrosos, que no tienen que defendernos porque los organismos judiciales. Entonces tenemos confundida a la opinión pública, tenemos confundida a las Fuerzas Armadas y tenemos confundida a la opinión internacional, porque no queremos ser claros. Yo estaba viendo hoy las declaraciones mismas de Capriles. Tú tienes que decirme a los venezolanos, mire, estamos en manos de un gobierno militarizado, en manos de los cubanos, que comienza a matar a jóvenes venezolanos. Curiosamente, los jóvenes han demostrado que si hay luz al final del túnel y lo están abriendo ellos. Yo digo, entonces, los venezolanos le vamos a dejar a los muchachos que resuelvan el problema de Venezuela, que nos rescaten de la dictadura comunista. No, yo creo que esto es la suma de voluntad del país. Roberto, aquí está prueba la textura, la tesitura moral y política de todo aquel que forme parte de la dirigencia política venezolana. Pero en todo caso, Diego, el gobierno ha señalado, extrañamente, porque eso atenta en contra de su propia gobernabilidad, como lo decía anoche el presidente Maduro y como lo ratificaba en la mañana de hoy Elías Agua, que hay un golpe de Estado en progreso, un golpe de Estado continuado. Y uno se pregunta, si hay un golpe de Estado en progreso, un golpe de Estado continuado, es porque hay entonces factores de las Fuerzas Armadas que son las únicas que pueden dar el golpe en un plan conspirativo. Yo le daría una traducción a eso que tú estás diciendo. Yo creo que entramos a la fase final de la transición del finado al indocumentado mayor de Miraflores y que comenzará un capítulo de una nueva transición. Yo creo que estamos por comenzar una transición que nos permita rescatar, y lo que tú estás diciendo es correctísimo, porque ellos saben que en un proceso de colapso económico, colapso social, colapso moral, y ahora hay una insurrección progresiva en el país. Yo creo que esto no se va a detener, Roberto. Pero puede haber un colapso político, o sea, de hecho lo hay, un colapso económico, un colapso social, y el poder puede seguir en sus manos tranquilamente. Bueno, ahí es donde yo te digo, aquí ¿quién es el policía de la Constitución? El que tiene el poder. Como dices, todo hay un enfrentamiento, porque es un gobierno militarizado, eso es verdad. Pero hay otra parte de las Fuerzas Armadas que yo les vuelvo a decir, ustedes tienen una responsabilidad clarísima en la Constitución. Ahora, ¿tú tienes evidencia concreta de la existencia de factores críticos en la Fuerza Armada o tú lo supones? Sí, yo lo supongo, porque ellos no viven en Marte, y estos tienen familia. Si lo supieras no me lo responderías tampoco. Sí, no te diría los nombres, pero te lo diría. No, es que yo creo, mira, yo soy un conspirador abierto en el reclamo de los derechos que me corresponden como ciudadano. Yo simplemente soy un ciudadano activado, pero no dejo que me arrebaten mis derechos. Pero yo siempre he dicho también que todos los militares son chavistas hasta que demuestren lo contrario, decía cuando estaba Chávez.
Y algunos me dicen, todos no, le digo, no, ellos saben, los que no lo son saben perfectamente que no los estoy señalando a ellos. Pero ahorita ellos corren el riesgo, Roberto. Aquí siguen matando gente. Esto es un delito de lesa humanidad, esto es un peligro terrible para ellos y ellos están asociados porque las armas que están utilizando no se compran, como dice uno por ahí, en una ferretería. Son entregados por las propias Fuerzas Armadas del propio régimen y eso los hace culpables de estos delitos. Y por eso digo, ¿cuántos capitanes mayores que son los que realmente tienen el futuro hacia las Fuerzas Armadas van a tirarse encima con su familia, con sus amigos, el crimen de haber acabado con las vidas de muchos venezolanos? Diego, tenemos que ir